Bueno, buenas noches. Este es nuestro cuarto módulo. Vamos a estudiar una breve introducción y a ver, después podemos conversar eh, sobre el autor de un folleto que para mí fue muy significativo en mi vida, ¿no? Cuando lo leí por primera vez, no sabía que existía y me llamó la atención la forma en que encara este problema del trabajo, este autor. eh, y Desde esa vez nunca dejo de citarlo o pensar a través de su sistema de pensamiento cuando analizo el problema del trabajo. Paul Lafargue, vamos a dar una breve semblanza de él. Paul Lafargue fue yerno de Marx. Él es hijo de un terrateniente francés que fue a vivir a Cuba. Él nació en Cuba, él es cubano-francés. eh, y su papá era un terrateniente de plantaciones de café. Después fueron a Francia y ahí estudió, terminó el colegio y comenzó su estudio de medicina. Él es médico, él fue médico. Em, pero al poco tiempo tuvo que salir, tuvo que huir de, de Francia, ya por su activismo político y sindical. Era muy activista, fue un gran propagandista por toda Europa del pensamiento socialista, ¿verdad? Y bueno, se recibió de médico en Londres, pero se dedicó muy poco tiempo a la medicina. Después abrió una imprenta que también se dedicó breve tiempo a eso. Eh, y luego ya fue un profesional de la actividad intelectual y política, ¿verdad? En el movimiento socialista. Se casó con la segunda hija de Marx, con Laura. No le cayó bien al barbudo. Hay cartas donde demuestra, ¿verdad? Él era muy latino para el gusto y para la forma de ser bastante victoriano de Marx. Eh, Medio zafado era, parece ser, por la FARC. Bueno, pero él fue marxista, ya fue marxista antes de ser yerno, o sea, no era una condición para, o sea, entrar a la familia y nada, sino que ya fue activista antes. Eh, Él llegó a ser diputado por el Partido Socialista en Francia y luego, como era uno de los pocos en la internacional, en la primera internacional, en la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera internacional fundada por Marx, era uno de los pocos que hablaba español. Entonces le comisionaron para fundar el Partido Obrero Socialista Español de España, la Central Obrera, también él fue parte de esa fundación, y el Partido Portugués. Em, em, Ellos eh, dijeron a sus amigos y publicaron, o sea, escribieron en su testamento que llegado a una edad determinada, ellos iban a suicidarse, la pareja de Laura y Paul Lafargue, eh, porque no querían eh, que su ancianidad, la decrepitud de su ancianidad, sea carga para sus compañeros y amigos y que ya no iban a disfrutar de la vida como ellos querían disfrutar. Y, y por eso ellos este, decidieron que llegado a una edad, creo que 65 años, iban a poner fin a su vida. Y de hecho está en el libro que ustedes pueden ver, está esa parte relatada, el libro de Paul Lafargue, que es El derecho a la pereza. Eh, Después, el día que iban a poner fin a su vida, fueron al cine, después se fueron a una confitería a comprar medialunas, se acostaron en la cama, comieron
Y como él era médico, bueno, se inyectaron un calmante y un ácido cianhídrico y se sacaron la vida, ¿verdad? O sea, ellos dijeron no, no le debemos nada a la vida, o sea, fuimos militantes y hemos cumplido con nuestra misión y ya no vamos a disfrutar como quisiéramos, entonces esa es la historia oficial de ellos mismos, ¿verdad? Después hay muchas versiones de por qué tomaron esa decisión. Bueno, pero eso es un poco la vida de este Paul Lafargue. Bueno, y él escribió un folleto que parece que tampoco le gustó mucho a Marx y que es lo que vamos a analizar un poco, ¿verdad? En este tema. Eh, este es el libro. Fue muy, fue muy famoso, muy leído, eh, incluso más que los libros de Marx. Fue muy popular este trabajo de Paul Lafargue. Después cayó un poco en desuso porque en la Unión Soviética también se implementó toda la cuestión del afán economicista, entonces este libro no caía muy bien porque criticaba justamente el tema del trabajo. Eh, bueno, este libro, él escribió en Londres, cuando vivía en Londres, y publicó en una revista, en un diario, Legalité, y luego, a 3 años después, publicó como folleto. Tiene varias publicaciones. Él era más bien un divulgador, ¿verdad? Esta es una obra original. Este es uno de sus libros originales donde expresa su pensamiento de manera distinta de otros autores marxistas. Como siempre hacemos en estas charlas, tenemos un punto de partida y ubicamos un poco el pensamiento de Paul Lafargue en este sentido. ¿Cuál es su preocupación y su punto de arranque? Eh, la, la educación de los trabajadores en la creencia de que el trabajo es una virtud ha causado mucho daño a la clase obrera, en su lucha y en su cuerpo, en su vida a los trabajadores. Y él se propone o propone que el movimiento socialista, porque él era socialista, tiene que cambiar ese discurso de, em, de la moral del trabajo. Y que el camino para la felicidad de la gente, del pueblo, de los trabajadores de la ciudad, de los ciudadanos, de la gente, no es orientado a más trabajo, sino a menos trabajo. Ese es su esquema de pensamiento. Entonces, eh, él, bueno, tiene una tradición cristiana en toda Europa, entonces él hace una lectura bastante particular también eh, una lectura bastante particular de la Biblia, ¿verdad? Entonces él dice que hasta Dios nos muestra cuál es el futuro. Dice que cuando en el libro del Génesis dice que Dios tardó tantos días en hacer los animales, las plantas, la tierra, el hombre, la creación, el último día se dedicó a descansar para la eternidad. O sea que lo más importante que hizo Dios es su propio descanso. Entonces los seres humanos son tan torpes, dice, eh, eh, que tratan de reivindicar algo que Dios maldijo. Dios maldijo. Porque en el libro del Génesis es muy claro que el hombre trabaja como una maldición de Dios por efecto del pecado. Porque vivía feliz en el paraíso, Adán y Eva, eh, y entonces, producto del pecado, ya hemos hablado de esto, ¿no? Tiene la humanidad em, tuvo este castigo, dos castigos. Uno, la mujer tiene que parir con dolor y en segundo lugar, tiene que trabajar para vivir. Entonces,
El trabajo no fue un premio, sino un castigo. Entonces dice cómo en la Europa moderna tratan de, eh, de hacerse más sabios que Dios, que ha despreciado el trabajo y, y había maldecido. Para comprender un poco el contexto del pensamiento de Paul Lafargue, el movimiento anarquista inicial, por lo menos, el movimiento anarquista inicial, tenía una lucha muy, muy específica con la incorporación de la tecnología y la pérdida del trabajo artesano. La maquinización, la primera industrialización o los gérmenes de la primera industrialización provocaba ese conflicto, sobre todo con un sector social que no era obrero directamente, sino artesano. Entonces, el movimiento anarquista fue muy fuerte en ese sentido y reivindicaba frente a la maquinización el derecho al trabajo. Incluso había sectores muy radicales que hacían sabotaje, rompían máquinas, destruían fábricas, etc. Entonces, en ese marco, Luis Blanc, un anarquista, escribe el famoso libro del derecho al trabajo, con esa reivindicación importante del trabajo. Pero el discurso que adornaba el derecho al trabajo era una reivindicación de que el trabajo es la que nos da dignidad, la que nos disciplina, la que nos hace persona, la que nos hace mejor, la que nos perfecciona, etc. ¿Verdad? Y Paul Lafargue sale a denunciar esto, que nos volvimos locos más o menos, ¿verdad? O sea, esto es una locura. El trabajo asalariado es una imposición del capitalismo. Nos obliga a trabajar para sobrevivir. No es algo que nos realice, que nos dignifica, que nos perfecciona, sino es todo al revés. Entonces, el eje de su discurso, más que contra la patronal capitalista, en realidad es una militancia contra los propios socialistas y anarquistas que reivindicaban el trabajo. Y que él piensa que estaba envenenando la mentalidad de los trabajadores. Paul Lafargue era bastante culto en ese sentido de la historia de la Europa y conocía mucho de la filosofía griega. Y él hace esta lectura de lo que pasó, por ejemplo, en el Renacimiento, lo que pasó en el Renacimiento. Es decir, la burguesía en el Renacimiento, para enfrentar al clero, por eso Renacimiento vuelve a la reivindicación de la cultura clásica greco-latina, greco-romana. Y frente al desprecio del cuerpo, a la idea del cuerpo como pecado y como cárcel del alma que se decía en la Edad Medieval y lo fomentaba la Iglesia, la burguesía renacentista reivindica el cuerpo, el placer, el goce, la farra, el desnudo, el conocimiento autónomo, no el conocimiento de origen religioso. En el fondo predicó el ateísmo, dice Lafargue. La burguesía predica el ateísmo para enfrentar a la Iglesia y su dominio, el libre pensamiento, la autarquía, la autonomía del individuo, la fe en la razón, en el racionalismo, y el goce de la carne, es decir, la fiesta, el carnaval, el placer, la belleza, el arte, el disfrute por el disfrute, ¿verdad? Que era una forma no solamente estética y de gozo, sino también era una forma política de enfrentar a la aristocracia y a la Iglesia. Este discurso de autonomía, de placer, de goce, de arte, de reivindicación de la razón y del ocio,
em, fue parte del proceso ideológico revolucionario de la burguesía contra la nobleza y la aristocracia medieval. Pero una vez en el poder, la burguesía se vuelve reaccionaria, se vuelve a aliar con la iglesia. El típico ejemplo de Napoleón que se hace otra vez coronar por el Papa, ¿verdad? Eh, y como necesitaba gente en la fábrica que trabaje en condiciones de subordinación y de disciplina, entonces se alía con la iglesia para difundir eh, la, el valor del sufrimiento, del trabajo duro, del aguante, la moral del sometimiento, la disciplina, la frugalidad de vivir para el trabajo eh, y condenar el ocio, la vagancia, la fiesta de los trabajadores, porque la burguesía sí vivía bien, ¿verdad? Entonces generaron toda una moral en donde el trabajo intenso era el forjador del carácter, el que nos hace persona. Gracias a Dios tener trabajo y perseguía a los que no trabajaban. En contra de esa filosofía que antes reivindicaron contra la aristocracia, en contra de esa filosofía griega, donde los filósofos griegos enseñaban todo lo contrario, el desprecio al trabajo. Aristóteles, todos los filósofos reivindicaban el derecho al ocio creativo para ser filósofos, políticos, pensadores, artistas. Y el trabajo, el trabajo duro de la producción, de hacer las casas, de hacer los puentes, de criar los cerdos, las ovejas, las gallinas, del cultivo, era un trabajo indigno del ciudadano. Eso era cosa de esclavos. Aristóteles incluso llegó a decir de que lastimosamente también tienen que hacer los esclavos, pero si eso se pudiera hacer de otra manera, con alguna máquina, sería mejor todavía. O sea, no debería nadie trabajar, decía Aristóteles, ¿verdad? Bueno, entonces, desarrollando su pensamiento a partir de la filosofía griega antigua, también da un salto con el cristianismo y él tiene su forma de interpretar el sermón de la montaña de Jesús, donde, según Paul Lafargue, Jesús decía que eh, viva la pepa. Es decir, el sermón de la montaña donde dice, mirad los lirios del campo, cómo ellos no tejen, ellos no hilan, ellos no hacen su ropa, pero lucen mejor que cualquier persona mejor vestida, ¿verdad? Bueno, él ataca los argumentos, o sea, reivindica eh, la necesidad de liberarse del trabajo por varios motivos. Porque el trabajo no enaltece al trabajador, no le libera, sino que es todo lo contrario. Eh, entonces, esa ideología del progreso basado en el trabajo esforzado es el eje de la revolución industrial y del progreso burgués. Pero él dice que esto tiene un costo muy alto para las masas de trabajadores, porque en realidad el trabajador no progresa. Y lo que ha pasado en su vida es eh, un embrutecimiento terrible. Y él pone varios ejemplos, ¿verdad? Pone el ejemplo de dos tipos de caballos. Está el caballo de carga, el burro de carga, ¿verdad? Que estira el carro lleno de cosas. Es un caballo lento, pesado,
este, enfermo. Sin embargo, el caballo de la familia Rothschild, que era una familia judía de banqueros que tenían caballos de carrera, esos caballos eran bien tratados, comían bien, se los cuidaba y eran caballos muy bellos, caballos eh, eh, que corrían veloces y eran distintos y eran los mismos caballos, ¿verdad? Sin embargo, el caballo del carrero es un caballo embrutecido, pero no por sus condiciones de caballo, sino por las condiciones en que vivió su vida. El otro caballo se le saca a pasear, se le hace trotar, se le da la mejor comida, vive cuidado y es feliz. Y este otro es una bestia de carga. El otro argumento que pone es el argumento histórico que ya les indiqué un poco, la de los filósofos y la de la Biblia. En la Biblia el ejemplo del Génesis, donde el trabajo es producto del castigo divino por haber pecado, entonces ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿verdad? Y de los filósofos más conocidos y más nombrados al respecto es el de Aristóteles, para el cual el trabajo del esclavo es un trabajo indigno de una persona libre. Entonces él, para justificar que haya esclavos, bueno, nacieron para ser esclavos. Eh, una persona libre no puede hacer eso, porque ¿por qué? Porque el trabajo manual, el trabajo esforzado así embrutece y paralizan los músculos, te hace incapaz de tocar un instrumento, tu cerebro no se desarrolla lo suficiente como para hacer filosofía, hacer política, hacer arte, porque está embrutecido por la labor, porque el ser humano termina adiestrado, acostumbrado a lo que hace. Em, y justamente que haya miles y miles de trabajadores que amen el trabajo ya es un producto del embrutecimiento al que fue sometido por la burguesía y termina amando su trabajo, dice Paul Lafarge. Termina amando su trabajo. Como muchos esclavos habrán terminado amando lo que hacen. Y esto no es producto de una realización personal, sino es producto del embrutecimiento, una alienación. Es muy duro por la FARC en este aspecto. Bueno, es en este contexto él analiza, porque es bastante marxista, o sea, es uno de los pocos, eh, era uno de los pocos que tuvo contacto, o sea, que sobrevivió después y escribió y hizo propaganda del movimiento socialista que estuvo cercano a Carlos Marx por la FARC. Eh, y para él explica de una manera bastante clara la diferencia que hay entre, o sea, la constante que hay en el sistema capitalista para la producción. ¿Cuál es y es la famosa diferencia que hace Marx del valor de cambio y el valor de uso? El valor de uso, ya habíamos explicado esto, es eh, las cosas que sirven para la utilidad del ser humano. Y el valor de cambio es este valor de uso que pueda ser intercambiado, ¿verdad? En el primero impera el valor, el trabajo concreto y en el otro impera el trabajo abstracto, es decir, cualquier trabajo. Eh, para el capitalismo y para los capitalistas no es tan importante las necesidades de los individuos, sino que la posibilidad de vender las cosas. Eh, y entonces produce para el que puede comprar.
o sea, no está orientado a las necesidades de la población, de la gente, sino está orientado a la necesidad de ganar y acumular. Entonces, entra en una contradicción. Primero que tiene que producir para vender y tiene que apuntar a las necesidades de la gente, o si no, nadie le va a comprar. Pero ¿qué pasa? El que tiene un auto ya tiene un auto y siguen produciendo autos, pero no le puede dar un auto al que necesita, pero no puede comprar. Entonces, ¿qué hace el sistema capitalista? De alguna manera convence al que ya tiene un auto que compre dos, o que venda el que tenía antes y renueve. Porque el mercado siempre está restringido al que puede comprar. Entonces fomenta una compulsión al consumo de los que ya tienen y no puede esa cosa útil ser útil al que necesita, sino al que puede comprar. Esa es la gran contradicción del sistema capitalista. Entonces, acá viene el problema que después él va a atacar por la FARC. Llega un momento en que la producción es tan grande porque la productividad de las fábricas y del trabajador aumenta, pero hay una sobreproducción que no se puede consumir. Y el que debería consumir no tiene plata para comprar. Entonces, en ese momento sobreviene una crisis, se despide al trabajador y hay un problema de cosas que no se pueden vender, gente que necesita y los productores que quedaron sin trabajo. Entonces, él vivió esa crisis, entonces sobre esa base él está haciendo su análisis de, del embrutecimiento del trabajo y al mismo tiempo del desprecio del trabajador que producen las cosas que son útiles. Y él ataca el sentido común que se tenía en ese momento del trabajo. Porque durante el boom de la revolución industrial, el culto al trabajo, el fomento del trabajo, la moral del trabajo fue fundamental en todos los niveles de la sociedad, gobierno, educación, iglesia, todo tipo, incluso los sindicatos y las organizaciones socialistas, por eso es que critica por la FARC esto, se envenenaron con el culto del trabajo. Entonces él ataca cada uno de los aspectos ligados a esta moral del trabajo, que ya se ha establecido como sentido común. Es decir, el trabajo como una actividad realizada por el trabajador para su propio beneficio. Por supuesto que recurre al capital de más para decir no trabaja para su propio beneficio. El trabajador trabaja para la reproducción del capital. No trabaja para beneficio suyo ni de los otros trabajadores, sino para la reproducción del capital. Si hoy produce queso, si eso es rentable, produce queso. Si mañana es más rentable producir veneno, va a producir veneno y dejar de producir queso. Porque la actividad fundamental en el sistema capitalista es producir ganancias. Y entonces, antes que una fuente de virtud y de desarrollo personal, el trabajo es fuente de degradación. Porque cada vez uno trabaja más, se embrutece física y mentalmente, y su única satisfacción es el placer del comer y del beber, como habíamos dicho una vez, que había dicho Marx en los manuscritos, ¿no? El único placer del obrero es comer y beber. Placeres animales. Eh, uno después de años y años de trabajar en un oficio, nos sale más culto, nos sale más mejor formado, nos sale con más expectativas, eh, sale cansado y amargado. Entonces el objetivo del trabajo en la sociedad capitalista no es otra que la producción de plusvalor. ¿Y qué es el plusvalor?
Es el trabajo no pagado al trabajador que acumula el capitalista. Para eso está el trabajo, dice Lafarge. No para hacer feliz a la gente, ni formar el carácter, ni desarrollarlo como persona. El trabajo está en esta sociedad para producir plusvalor. Ese es el sentido fundamental, el objetivo fundamental del trabajo en esta sociedad. Y no se le paga al trabajador su trabajo, sino su tiempo de trabajo. Y la parte que no se paga es la que se lleva al capitalista. Entonces, el valor de uso está subordinado al valor de cambio. Algo sirve mientras sirve para ser vendido. No sirve según las necesidades de la sociedad. Y entonces, a medida que aumenta la productividad del trabajo, que a su vez es tensión laboral y embrutecimiento del trabajador, por más que haya producido mucho, suficiente, incluso en exceso, esta producción no lleva a un mayor tiempo de ocio. Fíjense, en la época de la edad de piedra, donde los seres humanos eran cazadores-recolectores, se iban a cazar y a recolectar y luego venían a comer. Cuando se terminaba, iban a buscar. Si alguna vez, en vez de cazar una gacela, cazaban 3, comían más tiempo, farreaban más tiempo, su ocio duraba más, disfrutaban más tiempo, más gente eran invitadas. Esto no pasa con el trabajador. Si el trabajador, por más que aumente su productividad, cuanto más trabaja, no es que aumente su tiempo de ocio y de goce. No pasa eso. En la edad de piedra pasaba eso. Cuanto más cosas se producía, se recolectaba y se cazaba en la comunidad, era beneficio para todos y todos disfrutaban. Y gastaban más tiempo disfrutando hasta que llegue el momento de ir a buscar otra vez. En la sociedad capitalista, el ocio no está ligado a la productividad. Entonces, cuanto más trabaja el trabajador, aumenta la riqueza social, la riqueza que se produce en la sociedad. Más autos, más teléfonos, más máquinas, más comida, pero al mismo tiempo hay mayor miseria de los trabajadores y hay mayor embrutecimiento. Trabajaste mucho, produciste miles de kilos de carne, produciste miles de toneladas de madera, pero vos ni siquiera tenés casa. Apenas podés comer. Ese aumento del volumen de tu producción no fue parte de la riqueza de los trabajadores. Y lo peor, que es lo que apunta la FARC, no ha producido un tiempo de descanso, un tiempo de decir ya es suficiente lo que tenemos. Eh, esta denuncia que hace Paul Lafargue de las condiciones de trabajo, eh, de la moral burguesa, el eje de su denuncia apunta al propio movimiento socialista que se ha envenenado con el mismo discurso burgués del culto al trabajo. Ama tu trabajo, sé feliz, esfuérzate, tienes que progresar. Ese era el discurso de la gente que quiere que trabaje para ellos. Pero si tu compañero de trabajo te dice lo mismo y tu dirigente sindical y político te dice lo mismo, entonces es parte del mismo discurso del que te explota. Entonces, esto es lo que quiere denunciar por la FARC y quiere cambiar. El discurso de amor al trabajo se ha apoderado de la clase trabajadora. No hay resistencia.
incluso cuando salen a luchar por disminuir el tiempo de trabajo, eh, ganar mejor y pierden de vista lo fundamental, dice Lafar. Es interesante en ese sentido, por más que recibió muchas críticas, ¿verdad? Pero es interesante donde apunta él, porque termina denunciando el movimiento sindical, que no hace otra cosa, dice, en este sentido por la FARC, que pelear por migajas. Producto de esta absurda moral del trabajo, el sindicalismo se ha vuelto apenas una organización que pelea migajas. Entonces, ella misma, propio movimiento socialista, ha sembrado la ilusión de que más trabajo va a suponer mejores condiciones de vida. Em, ¿Y qué es lo que hay que hacer? Dice Paul Lafargue. Hay que sacar, hay que pelear la mente, hay que cambiar la mentalidad de los trabajadores. ¿Y qué hay que sacar y qué hay que poner? Hay que extirparle la moral hipócrita, la hipócrita moral burguesa, que le hace trabajar a los trabajadores y le dice que el trabajo esté muy bueno, que te va a hacer feliz, pero le hace feliz a ellos, no a los trabajadores. También hay que extirpar de la mente de los trabajadores la idea de que este es un valle de lágrimas, que hay que sufrir. Por un lado, la iglesia le dice que va a ser feliz en el cielo, pero ellos le dicen, vamos a ser felices en adelante, los frutos de nuestro trabajo vamos a ver en adelante. Y ambas cosas son muy nocivas. Entonces, antes que pedir más trabajo, más horas de trabajo y ganar mejor en el trabajo, dice por la FARC, el eje de la política tiene que ser la reducción de la jornada laboral. Que trabajen las máquinas. Hay máquinas que pueden hacer más rápido y mejor que el trabajo del obrero. Pero cuando se incorporan máquinas a una fábrica no es que disminuye el trabajo del obrero. Aumenta la productividad y llega un momento en que en la sociedad hay sobreproducción. Hay sobreproducción. No hay quien compre. ¿Y qué hace el capitalismo? En vez de repartir lo que ya sobra y no se puede vender, despide trabajadores y pide préstamos para subsidiar y poder vender lo que no se puede vender. Despide trabajadores, manda a la miseria a miles de trabajadores. Él decía que las máquinas no tienen que ser un instrumento de mayor explotación, sino que tiene que ser un instrumento de producción de ocio. Una máquina que haga tu trabajo tiene que ser para que vos puedas descansar, dedicarte a disfrutar como quieras e incluso a cultivar otras actividades. Pero no porque una máquina suplante tu trabajo y vos vayas a buscar otro trabajo. O que una máquina suplante el trabajo del obrero y se despida a otros que estaban haciendo el trabajo de manera manual. Entonces, una sociedad donde se trabaje menos y se gane más es la sociedad ideal por el cual hay que luchar, dice por la FARC. Esto implica necesariamente el cambio social. Esto implica necesariamente transformar la sociedad porque es muy claro para Paul Lafargue, la sociedad capitalista no te puede dar eso. ¿Por qué? Porque el hilo conductor de la sociedad
redentora de mercancías es producción de mercancías, es decir, cosas que se pueden vender. Vender para producir ganancia para acumular. Entonces, el eje de la producción capitalista es completamente contraria a las necesidades de la sociedad. El capitalismo no puede dejar de explotar. Entonces, el movimiento sindical y el movimiento socialista de la época, él denuncia, lo que dice es, reivindica, no nos exploten tanto, denos algo más. Y es una consecuencia lastimosa y es el correlato de la misma moral burguesa que reivindica el trabajo y la sociedad tal como está. Y aquí les quiero leer lo que él pone en el epílogo de su libro. Yo les recomiendo que lean porque es bastante sarcástico, o sea, es casi un tuitero y sería por la FARC. Dice, el sueño de Aristóteles es nuestra realidad. Nuestras máquinas son aliento de fuego, miembros de acero, infatigables. No se cansa la máquina. Y de fecundidad maravillosa, inagotable. Cumplen dócilmente y por sí mismas su trabajo sagrado. Y a pesar de esto, el genio de los grandes filósofos del capitalismo permanece dominado por el prejuicio del asalariado, la peor de las esclavitudes. Aún no han alcanzado a comprender que la máquina es la redentora de la humanidad, la diosa que rescatará al hombre de las sórdidas artes y del trabajo asalariado, la diosa que le dará ocios y libertad. Él decía que el sueño de Aristóteles es que incluso hubiera sido lindo que ni siquiera esclavos existan, que se hagan todo con máquinas nomás. Bueno, hoy dice se puede cumplir el sueño de Aristóteles. Tenemos suficientes máquinas para hacer el trabajo de los seres humanos. Pero aún así, el capitalismo no puede prescindir de tener esclavos modernos. Entonces, el derecho a la pereza para la FARC es el gran derecho que deben pelear los trabajadores. No más trabajo, no horas extras, no mejor pago siquiera. O sea, no es que esté en contra del mejor pago, pero no laburar más para intensidad y sobre todo, ¿cómo hoy traduciríamos el pensamiento de Paul Lafargue? Que fomentan muchos coaching y eso, de la que el salario depende de la productividad. Si vos trabajas mucho, vas a ganar mucho. Si trabajas poco, vas a ganar poco. Entonces el salario está ligado a esa productividad. Es el veneno moderno, empirista, de lo que en tiempo de Paul Lafargue se llamaba la moral del trabajo. ¿Verdad? Trabaja mucho porque eso te va a hacer mejor persona. Y hoy te dicen, trabaja mucho porque vas a ganar más. Vas a vivir mejor. De vos depende. O sea, el análisis de Paul Lafargue es actualísimo y no es casual que hoy se vuelve a estudiar de diversas maneras. Y hay bastante, si usted busca en internet van a encontrar bastante artículos y papers que se hace sobre el análisis de ya sea a favor y en contra, ¿verdad? Porque también hay muchas críticas al pensamiento de Paul Lafargue. Pero es, digamos, la crítica más humanista que se le hace a ese culto al trabajo que todavía impera en toda nuestra sociedad, en todos los sistemas educativos, en toda
la ética de las familias está orientado con mm, con este pensamiento, este paradigma que hoy lo expuse y que critica fuertemente, que critica desde varios ángulos por la FARC. Bueno, espero que podamos conversar. Sí, efectivamente. Y en la época de Paul Lafarge, l- este pensamiento de Paul Lafarge del derecho a la pereza era un escándalo mayúsculo, incluso para los socialistas de la época, ¿verdad? Pero hoy hay un problema eh, distinto, que es lo que después vamos a ver en la última charla que vamos a tener, que es la que expresa Jeremy Rifkin, que no es ningún marxista, es un liberal, y él dice que tenemos un problema, no ya con la explotación, como dice por Lafarge, sino como con la imposibilidad de que el capitalismo pueda dar trabajo. De la misma manera en que se están perdiendo el trabajo. El trabajo que pueden hacer las máquinas. Domino Pizza en Estados Unidos ya está poniendo en algunas ciudades en forma experimental sistemas de delivery en autos eléctricos sin conductor. Vieron que acá entró el boom de los trabajos con delivery y Bolt, y Uber, ¿verdad? Bueno, en Estados Unidos ya hay experimentos de taxis sin chofer y servicio de delivery sin chofer. Eh, si ustedes se dan cuenta, los cajeros automáticos son bancos sin bancarios. Entró de una manera casi natural. Hoy uno no se da cuenta de eso, ¿verdad? Pero ya hay bancos sin bancarios. O sea, hay un doble problema, aparte de la explotación brutal, porque ha aumentado el embrutecimiento del trabajo. Hay también una serie de nuevos problemas agravados por el desempleo grande que hay, ¿verdad? Este, que incluso es más grave que la explotación, digamos, hoy. O sea, el, el- el- el deseo de tener algo de qué vivir del trabajo es terrible en un mundo de amplio desempleo, ¿verdad? Bueno, pero el desempleo vamos a tocar en la última charla como un grave problema que se viene sobre toda la humanidad, no solamente de Paraguay y los países del tercer mundo, en todas partes es un problema. Pero el embrutecimiento hoy es mayor, por más que en la época de Paul Lafarge la gente trabajaba 12, 14 horas. Hoy uno puede trabajar 6 horas y le sacan la productividad como si hubiera trabajado 18 horas. ¿Por qué? Porque hay una intensidad del trabajo en las maquilas,
Fíjense cómo se trabaja en un call center. El ritmo y la intensidad es distinto de otro tipo de empleos. eh, eh, y muchos otros empleos, ¿verdad? Todavía esos albañiles que hacen las casas particulares así, se toman su tiempo para el tereré, comen su desayuno, este, pueden comentar el partido del domingo. Bueno, pero en un call center, en una maquila, eso no se puede hacer ya. O sea, porque todos los sistemas de trabajo actualmente apuntan a eliminar el tiempo muerto. Y eso significa un desgaste nervioso y físico muy superior, aunque no haga un esfuerzo de fuerza, aunque simplemente maneje una máquina. Eh, si alguna vez pasaron frente a la imprenta de ABC, por ejemplo, y escuchan el ruido de las máquinas, imagínense estar una persona 8 horas con ese ritmo infernal y ese ruido infernal ahí, aunque no tenga que cargar cosas sobre su espalda. La intensidad del trabajo es muy superior al tiempo de por la FARC. Yo le hago una pregunta. En tiempos de Paul Lafarge, las mujeres trabajaban poco, las mujeres estaban en la casa. Había algunos sectores donde se empleaban mujeres, pero no fue tan masivo como lo fue después de la Primera Guerra Mundial. Eh, entonces, no se levantaba esa reivindicación del derecho de la mujer a trabajar porque un obrero que trabajaba podía mantener a duras penas, pero sí mantener su familia y su hijo, ¿verdad? La mujer hacía el trabajo no remunerado en la casa. Mucho tiempo después, como se incorporó al mercado laboral, entonces la reivindicación de la mujer en el trabajo, en el sindicato de igual salario, etcétera, comenzó a tener vigencia. Eh, y era la mitad de la población. Que esa mitad de la población se haya incorporado al mercado laboral, ¿es una conquista o es un retroceso? Hago una pregunta. Yo no tengo la respuesta, pero desde el punto de vista de Paul Lafarge, por ejemplo, ¿qué les parece? Ana, no es dirigida a vos, simplemente George, adelante.
Bueno, eso es lo que con Paul Lafarge tendríamos un problema, porque él dice que justamente esa es la idea de que el trabajo es la que te dignifica, el trabajo es la que te desarrolla, el trabajo es lo que te hace conquistar derechos, el trabajo es el que te humaniza. Y él dice que al revés, hay que trabajar cada día menos, trabajar cada vez menos gente, para eso hay máquinas. ¿Por qué pensamos que es el trabajo el que nos hace personas, el que nos da derechos, el que nos... ¿Entiendes? Es una discusión muy interesante porque, le digo esto porque Paul Lafarge también fue criticado por el movimiento socialista por eso, ¿no? O sea que eh, él decía, la gente decía, bueno, hoy hemos conquistado derechos sindicales y políticos, etcétera, porque somos trabajadores. Entonces él dice, no, el ser trabajador asalariado es una imposición del capitalismo. No es que ustedes eligieron. O sea, no es para resolver acá el problema. Digo nomás que es un problema complejo el que propone la FARC. Por eso le dicen a los socialistas, este es tan loco, el trabajo es una imposición del sistema capitalista. Cristian dice años luz con la idea de la robótica en Paraguay. No, no es años luz. No es años luz. Si vos llamás ahora mismo a un banco, te va a atender un robot. Si querés sacar plata, ahora mismo podés ir a sacar plata si tenés una tarjeta de débito o de crédito y otro robot te va a atender. Si vos llamás a algún shopping para ver si está abierto algún local, seguramente te va a atender un robot. Y si buscas un libro para leer y entras en Google, te va a atender un robot. Y si llamas a Tigo para que resolver algún problema, te va a atender un robot. Y hoy ya hay campesinos que están, campesinos, no campesinos pobres, que manejan, que están revisando su hato de ganado con un dron. Y John Deere, no sé si acá ya trajeron, pero John Deere ya produce tractores que no tienen tractoristas, se manejan a control remoto. No estamos años luz. Cuando entró el primer celular, pensábamos que estábamos años luz de que todo el mundo tenga un celular en, en la casa. Era cosa de ricos. Pero la vez pasada vi un meme muy, muy ejemplar que muestra todos los aparatos que teníamos antes y que hoy caben en un celular. Un televisor, equipo de sonido, equipo de video, eh, equipo de sonido, computadora, calculadora, este, y más cosas que no me acuerdo qué era. Disquete, pendrive, discos duros. Mostraba una foto con un montón de aparatos que hoy tenemos en esto. Y lo tiene cualquiera. Si yo te decía 30 años atrás que hoy todo el mundo, incluso en las comunidades indígenas, incluso eh, la gente sin trabajo iba a tener un celular, eh, posiblemente hubiéramos dicho que es una persona ilusa, ¿verdad? Y no es así. Hoy todo el mundo tiene un celular. Y posiblemente el que tiene un celular ya haya tenido varios.
Y el celular es computadora y robot al mismo tiempo. Em, sí, sí, adelante. Sí, esa es la, sí, esa es la realidad del capitalismo, ¿verdad? Ese es el problema, esa es la contradicción del capitalismo. Producimos para dar satisfacción a la gente, pero la forma en que producimos para dar satisfacción a la gente es de una manera mercantil. Entonces, solo al que puede comprar. Y cuando aumenta la productividad, es decir, tenemos más tecnología y más productividad en el trabajo, eso, en vez de darnos tiempo de descanso y mayores niveles de vida, lo que produce es más riqueza del empresario, desempleo porque se le despide por alta productividad o por maquinización. Entonces creamos una contradicción que no tiene que ver con la producción, sino con el sistema. Porque además ligamos que la satisfacción de las necesidades está ligado al empleo. En la última charla vamos a darnos cuenta que este es un problema actual muy grande, porque no significa que vos no quieras trabajar. Aunque quieras trabajar, no vas a tener trabajo. No importa lo que hayas estudiado. Y no, es un problema de la máquina. Es una maravilla que vos pongas, por ejemplo, un tractor a control remoto y que te coseche 1000 hectáreas de soja o de trigo o de lo que sea. Y vos estás este, bajo un techo tomando tereré y mirando cómo trabaja el tractor. Si querés mirar o si no, vas a mirar un video. Pero la maquinización no implica que los que trabajaban en la máquina ahora estén disfrutando. Se les despide. Porque para el capitalismo el trabajador es mano de obra, capital variable. Ahora bien, ¿por qué nos hemos metido en la cabeza de que la vida de la sociedad, de la misma sociedad que produce suficientes cosas para vivir bien, te dice que si vos no tenés un salario no podés vivir bien? Y tu salario está ligado a que alguien te dé empleo. Esa mentalidad es la que es difícil que se nos borre, que es lo que combate por la FARC. Hay que sacar de la cabeza el culto al trabajo. Si la sociedad está pasando mal, está pasando hambre o no tiene medicamentos, no es porque falta comida, ya se produjo la comida. No es porque falta medicamento, ya se produjo el medicamento, está ahí. Y si no se tiene acceso, no es porque
no se tiene ingresos. Es porque se acumuló de una manera que no pueda acceder lo que no tiene ingreso, pero ya se produjo, ya está a disposición, pero no está a disposición. ¿Entiende? Nosotros hemos ligado la satisfacción de las necesidades a la capacidad de comprar. Y para tener capacidad en comprar tenés que tener empleo. Y para tener empleo tenés que eh, formarte según las necesidades de las empresas. Y si no tenés empleo, te culpas a vos mismo. Esa es la moral del trabajo. Te culpas y te acomplejas. Porque estamos haciendo ligar el trabajo humano eh, a la supervivencia. Y la sociedad puede producir, fíjense, la sociedad puede producir cada vez más con menos trabajadores. Con menos trabajadores. Eso debería significar que cada vez más va a haber gente ociosa, feliz, disfrutando de lo que se produce en la sociedad. Y podemos repartirnos las horas de trabajo. Cada vez se va a trabajar menos, va a haber más trabajadores disponibles en menos horas de trabajo. Pero la sociedad capitalista, ¿cómo funciona? Despide a unos trabajadores y le hace trabajar más a los que quedan. No, es un problema de la tecnología. A ver, si nosotros vivimos en una familia de 6 personas, nos dividimos entre los 6 para limpiar la casa. Pero después compramos una aspiradora buena y ese trabajo que hacíamos entre 6 y nos lleva una hora cada uno, podemos hacer que a cada uno le cueste solamente 10 minutos hacer ese trabajo. Pero como vivimos todos juntos, uno no va a decir, mira, me basta una sola persona para limpiar, le echo a los 5 de la casa. No vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es que la máquina nos va a hacer descansar a todos. Por la Lafarge dice, eso se puede hacer en el mundo, en la sociedad. Si uno pensara racionalmente y con la tecnología a disposición, eso ya se puede hacer. Que trabajen las máquinas. O sea, si vos pones un chofer que trabaje 2 horas por día nomás en el bus, tranquilo, que gane lo mismo de siempre, tranquilo, fresco, nunca va a haber accidente, va a estar concentrado, no se va a distraer, no va a estar aburrido, no va a estar amargado, no va a trabajar 16 horas, no va a tener que emborracharse para dormir. Y dentro de 2 horas alguien toma su turno. ¿Cuál es el problema para hacer eso? Va a disminuir a cero las ganancias del dueño de la empresa. No es que el servicio se va a resentir. La misma recaudación se reparte entre todos. Pero eso hace explotar el sistema. Es otra manera de pensar. Lo que no dijo Paul Lafarge, y me parece que nosotros tenemos que reflexionar, que nuestra forma de pensar es difícil que cambie si no cambia las condiciones socioeconómicas. Así como Aristóteles pensó que oima hoy la esclavona y nosotros somos hombres libres,
posiblemente no podía pensar de otra manera hasta que cambia la sociedad. Él sí pensó que si tenemos cada día más máquinas para hacer los trabajos, a lo mejor no íbamos a necesitar de esclavos, porque a él no le gustaba ver esclavos, pero su mentalidad no podía cambiar porque él vivía de los esclavos. Y nuestra mentalidad posiblemente no cambie porque nosotros vivimos en esta sociedad capitalista. Y nuestra preocupación de mañana, ¿cómo vamos a conseguir medios de vida? Y la única manera es trabajar más. Es un problema profundo, actual. Llamo Juan. Sí, y ahí vamos a tocar el problema del desempleo estructural del capitalismo hoy y la maquinización que tanto le interesa acá a Cristian. Vamos a tocar a fondo ese tema. Sí, sí, sí.